Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, por estar acá de nuevo a esta invitación que hacemos desde Asanafe, en la escuela, digamos, de padres, que realmente es una escuela realizada en la que cada día, si estamos acá, seguramente le vamos a ayudar a nuestros familiares y a nosotros mismos. Hoy tenemos una sala bien interesante que se llama El sentido de la culpa en la experiencia humana, que no ha sentido culpa en su vida. Todo. Y a veces nuestras disculpas no son de todo. Y a veces pensamos por pequeñas cosas fáciles, pero luego nos vamos a echar la culpa. Hoy nos está acompañando en la psicóloga de la Universidad Profesor Italiana, Luisa Fernanda Jaramillo, por su es estudiante de psicóloga no TV, es estudiante de máster en psicología de la salud, con énfasis en trauma, proteger y resiliencia, que trata de aprendizaje del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona. Entonces, aprovechemos al máximo, sabemos que no todo el mundo de ellos se puede desplazar, pero que los que estén en sus casas los aprovechen. Esta enseñanza de la palabra si necesita, para que tengan un buen organizarlo, recuerden las piernas es que si participamos, somos ciudadanos, salimos adelante. El desarrollo es el una vez aprovechó la gracias que participaron en el pasado de la comunidad civil de las personas que pensaban que todo un éxito, pero eso no fue porque no me pusieron una persona que usted participar. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si me puedas decir el día de pronto cuántas personas hay conectadas. Bueno, tenemos buena participación. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar hoy hablando de un tema que nos convoca a todos. La culpa que creo que todos nos hemos visto atravesados por ella en algún momento. Creo que es una de las emociones más comunes y más difíciles de manejar. A veces se encarta demasiado y duele mucho. Pero para poder hablar de una emoción como la culpa, pues primero tenemos que hablar de otras emociones, de las más básicas y de las que de pronto a veces manejamos pasar. Entonces yo quiero invitarlos, quiero conocerlos un poco a los que tengo aquí, que son más poquitos que los que están virtual, que se presenten y que me ayuden a contestar unas preguntas y las que falten, me ayuden por el chat virtual o prenden el micrófono. ¿Listo? Entonces, sí están estas emociones. Entonces, si quieren comenzar por aquí, a presentarse. Yo les conozco. Néstor, la respuesta aquí. Néstor, ¿nos puedes compartir, por favor, cuáles crees tú que son las emociones básicas? ¿De cuáles te acuerdas? Rabia. Sí. Rabia, alegría. Sí. Rabia, alegría, tristeza. Emocionado, miedo, ansiedad, ¿cierto? Ansiedad. La ansiedad también. Vamos a hablar de las básicas, que son las más comunes, las primeritas. Alegría, tristeza, el enojo, el miedo y el asco. Casi nunca la nombramos, pero el asco es una emoción que nos acompaña y que tiene unas funciones muy importantes. Ahí se nos empieza a complejizar el asunto con otras emociones y aparece la ansiedad, la vergüenza, la culpa, o sea, y otras. Con este nombre, Mabel Torres. Mabel, dime cuál es la emoción más antigua en el ser humano, cuál crees que es la que nos acompaña desde el origen. ¿Cuál puede ser la más antigua? El miedo, la supervivencia y la culpa. La culpa, no originarios. Puede ser, pero pero no sé qué podría ser como el deseo de hacer cosas de conocer, de aventura, de pelearnos, por ejemplo. Y no olvidar eso, está hecho de que se quedan emociones. La más antigua para el humano. Compasión. La más antigua para el humano es la tristeza. Sí, la más antigua. Y el miedo. Porque el miedo
es donde también nosotros enfrentamos un montón de cosas, es lo que nos avisa, ¿cierto? Entonces el cerebro empieza a hacer un montón de defensa de lo que somos a través del miedo, pero la tristeza es la que se conoce como más antigua y una de las que más dura en nuestra sensación corporal. Digamos, pues, sí, a veces dura más que la vida. ¿Verdad? El miedo es muy instantáneo, ¿sí? Instintivo. A veces dura más, pero no tanto como la tristeza. La supervivencia. Una reacción natural. ¿Cuál es tu nombre? Silvia. Silvia, ayúdanos con esta. Definen tus palabras que del miedo. Bueno, justo ahora que estamos hablando de el miedo es una parálisis para actuar. Es la sensación la sensación de, de peligro, la sensación de peligro, sí, la sensación de peligro. Nos da aviso de una sensación de riesgo. Se nos puede poner en parálisis, creo que digamos nada, sí. O nos puede poner en huida, salgo corriendo, o nos puede poner en defensa, y atacamos, ¿cierto? Pero sí nos avisa que algo está en peligro, que estamos en peligro ante cualquier situación, ¿cierto? Pero el miedo tiene que ver con un peligro real, con algo que en serio puede hacerme daño. Ahí se diferencia un poquito de la ansiedad, porque la ansiedad a veces se parece al miedo y da como susto, pero esas tres situaciones que a lo mejor no son reales o no ponen tanto en peligro mi vida, porque me generan muchos pensamientos y mucho temor. Y los pensamientos son los que construyen la vida, los más Total, empiezan a bloquear todo lo que somos, ¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Dora. Dora, ayúdanos con esta. Hola, no me escuchan. ¿Cómo hacemos para...? A ver, ahí hice un cambio en el micrófono, ¿se oye mejor? Sí, muy bien. Para los que están conectados virtual. Se escucha muy bien. Yo lo estoy escuchando muy bien. Ah, ok, porque ellos están más lejos del micrófono, pero entonces yo voy a ir repitiendo un poquito lo que dicen. Listo. Dora, dinos alguna característica que recuerdes del enojo o de la ira. Violencia. Violencia. Excitación. Como acelera. Acelera. Sí. Los fuertes. Piel roja, muchas características como de agresión, ya puede ser, ¿cierto? Y que la ira no siempre suele ser en agresión hacia el otro, a veces puede ser hacia mí. La mirada también. Ángela, ayúdanos tú con esta. Ahí está. Bueno, de esta ya hablamos un poquito, hay un poquito de trampa. ¿Cuál es la emoción de mayor duración en nosotros? Una que se quede un ratico más. Esa es, ya te ayudaron. El miedo es un poquito más rápido. La tristeza se queda más en el cuerpo, ¿cierto? En el sensación del cuerpo a veces duramos mucho más tiempo tristes. Además, la tristeza acompaña a otras emociones, como la culpa, que es de la que vamos a hablar hoy, ¿cierto? La depresión. La depresión ya es una enfermedad que tiene que ver mucho con la tristeza, pero no podemos confundir que alguien esté triste y decir que está deprimido, porque la depresión tiene otros síntomas diferentes, ¿cierto? La tristeza no me debería incapacitar, ¿cierto? Me debería permitir hacer las cosas del día a día, así tengo una emoción. La depresión me incapacita. No me deja parar de la cama, se me aumenta o se me baja el apetito, ¿cierto? Empiezan a haber otros cambios que hacen ya más, digamos, menos funcional la forma en la que yo estoy. Empieza la mente a hablar con un montón de cosas. ¿Cierto? Por eso es diferente, porque la tristeza es la emoción, la depresión es una enfermedad.
¿cierto? ¿Cuál es tu nombre? Vivian. Miriam. ¿Cuál crees que es la emoción que nos es útil para expresar el desagrado o el rechazo? Una emoción que nos ayude a expresar cuando algo no nos gusta. Esas serían, digamos, conductas, comportamientos que están atravesadas por una emoción que casi no hablamos. ¿Y cuál es? Se les diga al principio, el asco. Se nos pasa rápido el que el asco también es una emoción. Y hay cosas que en serio no nos gustan. Y eso es como, ¿cierto? Y es la que nos ayuda a decir como, no, eso no. Aplica para la comida, para cosas desagradables que veamos, pero también para comportamientos o personas que queremos rechazar. Nuestro cuerpo dice, ay, no, y ahí no. Porque eso que dijo, no, esta persona o esta energía o como lo que da mira, no, mira, no. ¿Cuál es tu nombre? Marco. Marco. ¿Qué emoción tiene como finalidad prepararnos ante una situación nueva? Cuando algo está nuevo, algo que no conocemos, es lo más probable que sintamos. Puede ser, y antes que esa, miedo. ¿Cierto? Esas son las primarias. Estamos hablando de las emociones más básicas que tiene el ser humano. ¿Cierto? Y ya vamos a entrar a hablar un poco de algo más complejo, que es la culpa. Porque la culpa se va a ver atravesada un poco por todas ellas, ¿cierto? A veces nos da miedo, cuando la sentimos por primera vez, cuando ante la incertidumbre de lo que hicimos o creemos que hizo daño, no sabemos qué va a pasar. Entonces la culpa no va a ser, generalmente va acompañada de temor, de vergüenza, de aislamiento, de soledad, ¿cierto? Hoy preparamos una charla un poco más taller, y digo preparamos porque esta planeación la hice yo sola, Eliana, que está aquí conmigo, es psicóloga también, y nosotras, en mucho amor a lo que hacemos del trabajo por la psicología, hemos aprendido, hemos creído que aprendemos mucho más cuando atravesamos las cosas por la experiencia, es decir, cuando hacemos. Así cuando otro viene y nos explica para qué es una cosa, qué es la otra, podamos hacerlo. Entonces hoy nos vamos a tocar un poquito el corazón, pero aquí vamos a estar. Entonces para quienes están en casa, yo les voy a pedir que busquen dos hojitas. Listo. Tienen que ser dos, porque necesito que sean hojas aparte. Entonces dos hojitas, si tienen colores. Ah, bueno, aquí tenemos. Ay, el mío, yo aquí está más cerquita de la cámara. Tenemos una que tiene dibujada una silueta humana y otra que está en blanco. Listo, entonces, quienes están en cada pueden ir haciendo una silueta humana y otra en blanco que la tengan ahí a un ladito. Y pueden analizar colores si tienen, o lapicero, algo con que escribir para que podamos hacer de este taller vivencial algo que también involucre a quienes están desde casa. Esa es la silueta que pueden ir dibujando mientras yo les hablo un poquito que las emociones tienen que ver con todo lo que es valioso para nosotros. Es decir, si algo no es valioso para mí, no me representa ninguna emoción. ¿Cierto? Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes ninguno conocen a mi mamá. O sea que ninguno, para ustedes ninguno, mi mamá es valiosa porque ni siquiera la conocen, ni siquiera se la pueden imaginar. ¿Cierto? Si a mí me dieran una mala noticia con ella, seguramente yo me pondría triste, pero ustedes ninguno, porque ya no es valiosa para ustedes. ¿Cierto? Pero si en cambio, a Sanape, por ejemplo, que es un lugar valioso para todos, voy a poner un ejemplo súper catastrófico, nos dicen que la sede se incendió, se inundó o algo así, todos son anunciados, porque esta sede para todos es valiosa. ¿Cierto? Entonces las emociones nos atraviesan siempre y cuando eso que se está viendo afectado sea valioso y sea importante para mí. De lo contrario, no tendría sentido que pase algo por mí, que pase miedo, tristeza, incluso alegría. Yo me alegro cuando algo que es valioso para mí aparece o se mantiene en el tiempo. Cuando hay una sorpresa, cuando viene un familiar de lejos, cuando el día está bonito. Vamos a algo tan simple. Algunos disfrutamos más de los días soleados, otros de los fríos. ¿Sí?
y otros de los dos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como de los que solo disfrutan soleado y no les gusta para nada el frío. Cuando está el día muy soleado, esa gente está feliz, dice que día tan lindo y se alegran y todo. Pero cuando el día se pone frío, como no les gusta ni un poquito, entonces qué día tan triste, vea esa nube, vea ya llovió, ¿cierto? Porque no lo disfrutan. Incluso puede aparecer el rechazo o el asco por ese día. A quienes disfrutamos de los dos, pues nos dan emociones positivas en los dos, ¿cierto? Pero lo que quiero que recordemos es que las emociones sí van a aparecer cuando algo que es valioso nos atraviesa. Y eso valioso puede ser mi hijo, mi pareja, mi mamá, ¿cierto? Quienes estamos en la SANAFE sabemos que estamos aquí por un diagnóstico que nos ha atravesado de alguna forma. Pero ese diagnóstico está en alguien, está en nosotros, que somos valiosos. Y es desde ahí donde nos preocupamos, nos movemos, venimos a la charla, vamos a la cita, todos lo hacemos así. Si no fuera valioso, no acompañaríamos ningún proceso. La culpa también aparece cuando algo que es valioso para mí lo veo amenazado, dañado o roto, pero creo que lo hice yo. Yo dañé esto. Y ahí es donde aparece la sensación de culpa. Y eso puede ser un objeto, una persona, una situación, una relación. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio primero, antes de la culpa, con las emociones básicas que hablamos ahorita, con la silueta. Yo creo que los de la casa ya la tienen lista, la silueta. Lo valioso en nosotros también se representa a través del arte. Y en el arte, una de mis... Sí, ya les voy a prestar. Uno de mis artes favoritos es la música. Y siento que la música nos genera muchísimas emociones. Les voy a prestar esta aquí a todos. Pueden coger los colores que quieran. La idea es que sí hablemos de colores y de pronto en la casa solo tienen lápices, escriban el color. Uy, este sonido me generó sensación de alegría y la alegría para mí es verde. Listo, entonces escriben verde si no tienen colores. ¿Qué vamos a hacer? Que aquí en la silueta ustedes van a escuchar unas canciones que yo les voy a poner. Puede que algunas no les generen nada porque no son valiosas, porque nunca las han escuchado. Va, no ponen nada. Hay otras que les pueden generar recuerdos, sensaciones, emociones, y esas son las que quiero que con un color las pongan en la parte del cuerpo donde más la sienten y la emoción que represente para ustedes eso que no. Listo, es claro. Para los de la cara también. Sí, es que- Colores dependiendo la emoción. Lo que sea para ti. El color. Sí. Puedes elegir el color de la caja que tú quieras. Y tú luego me vas a decir qué representa ese color para ti. Porque puede que para mí la tristeza sea amarilla y para ti sea la alegría. Entonces me vas a explicar lo que es para ti. Vale, y no vender nada, pero no nada. Y si no me están listo. Aquí está, entonces se las voy a ir pasando rápido y van coloreando. ¿Listo? Empecemos pues. Siempre me quiere, En la parte del cuerpo. y yo seré tu adoración. It's Mambo number 5. Keep up, everybody in the
Ahora no están escuchando ninguna. Ah, a ver. Sí, solamente la primera, no más. La otra, A ver si ya. No, no se escucha. A veces hasta pienso, ni siquiera existo. A veces hasta pienso, ni siquiera sentí. Por favor, los micrófonos, ciérrenlos.
Preparé mi tierra por ti, preparé mis campos y lejos de aquí. Partir, partiré lejos de aquí. Yo también. Y a mi corazón va. Bye. También. Misma parte. Esa es mi canción de diciembre. Limoncito, todo. Sí, esa es la que más me gusta. Es de Caribe. Esa la siento con el cuerpo. Se escucha entrecortado. No se escucha nada. Toda la mañana carga.
Listo. ¿Cómo se llama el- ¿Cómo nos fue? Sí, otro micrófono. Muchas emociones. Sí, Cuénteme cómo les fue. Yo veo también de los colores, únicos, decir bien el nombre del colegio. Ok, eso está muy bien. Bueno, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Cuál fue la canción que más les emocionó? ¿Qué sintieron? ¿Cuál fue la emoción que más se repitió? Los escucho. Y a los que están en la casa también. La alegría fue la más. La alegría, la que más se repitió. Ajá. Para mí también la alegría es el más al final de los sitios. Alegría. Tranquilidad, Ustedes. no. Tranquilidad, sí. Para ti. Entonces, me gustó la Sebastián, ¿Y cuál emoción te generó? nostalgia y pasión, porque la canción creo que está buena, ¿no? Ok, entonces fue como un recuerdo a lo que tú alguna vez hiciste. Muy bien. De los que están en la casa, ¿hay alguien que nos haya compartido algo de ahí? No, parece que la transmisión. Se corta. Sí. Euforia es otra. Sí, las de las que hablamos ahorita son emociones básicas, pero hay otras que se van complementando, ¿cierto? La euforia, la tranquilidad. La tristeza con las canciones viejas. ¿Cuál te generó tristeza? La relación con la algoritmia, la actitud, Te llevó a la tristeza inmediata, la nostalgia. Nostalgia. y hubo unas canciones que ni siquiera conocíamos, porque fueron como, no eran valiosas, No, eso, sí. no eran valiosas, no hacían parte de nuestra historia, no las reconocíamos, no generaban nada, a lo mejor generaban ruido, Sí, o como rechazo. cuando se la permitan cambiar, pues eso ya, la otra, ¿cierto? Mientras que las que nos gustaban, de pronto, ay, yo, Por la música, claro. faltó, sí, hubiera generado como demasiada emoción. Sí, algo muy esplendoroso. La música clásica de todos fueron. ¿Qué les parece? Y ahí mira, bueno, vamos entonces a seguir con el taller, bueno, no sé, los de la casa seguimos, o esperamos un momento que los de la casa tenemos mucho. Pero es que tú no- Sí, pero ahí va. Un momento que estamos tratando de solucionar el sonido. Ve, De todas formas, imagínense que aquí se pusieron las canciones de Leones. El mambo, la nueva Celia Cruz, el Maranto, sí, muy maravilloso, que si no es que yo pues a voltear el codo, ay, yo chico en mi barrio, me llevó a la mi juventud, aunque no lo sea, o se oye igual, o no sabemos si está siendo útil o no. Quitar el volumen. Hola, mejor con este.
Hola, ahora ya están escuchando mejor. Con ese. ¿Cómo? En ese momento escuchan bien. Vamos a ver. ¿Qué necesitas? Salir. Sí, entonces usamos ese. Que se escucha, que sí, escuchamos bien. Listo, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Yo ya voy a usar este presentadora. No, vamos a seguir igual el ejercicio que sigue también es con la música. ¿Qué quiero que puedan hacer en casa si se quieren dar la oportunidad de experimentar estas emociones? Pongan en aleatorio una playlist en YouTube, busquen una canción y eso les reproduce otra diferente cuando se termine, o le dan siguiente, o ponen una emisora y se den la oportunidad de poner en la hoja, en la silueta, a dónde los lleva esa emoción, a qué parte del cuerpo. No todas se sintieron igual. Yo veo aquí un montón de dibujos en las piernas, en los brazos, en el corazón, en la cabeza. Entonces, no todas las emociones se sienten igual o pasan por, digamos, nos atraviesan el cuerpo de la misma forma. Entonces, la idea es que se puedan dar la oportunidad de reconocerlas. Pero vamos a seguir, igual la actividad que sigue también es con música, entonces va a estar bien. Vamos a hablar ahora sí de la culpa. ¿Quién quiere decir qué es la culpa? ¿Cómo la reconoce? ¿Cómo la identifica? ¿Cómo la siente? Cuando nos sentimos afligidos, ¿qué pasa en el último responsable? Afligidos por algo de lo que nos sentimos responsables. Listo. De falta. Me faltó hacer esto. Ok. Dime. Desesperanza, como que lo hunde a uno, lo cierra. Me hunde, me paraliza, no me deja hacer. Ujú. Tristeza también. En falta, como dice Néstor, ¿verdad? En casa hay alguien que nos quiera compartir qué es la culpa, qué significa para ellos. No, bueno, pero sí me están escuchando. Tristeza, ok. Es todo eso. Es una experiencia, una sensación. Dinos, Gladys. ¿Y por dónde la escuchamos? Por acá. Sí, porque aquí yo no escucho. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, le podemos poner allá. Gladys, háblanos, porfa. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, Ah, bueno, para mí la culpa es como el sentimiento de que me genera como ignorancia, yo porque pues me genera algo horrible. O sea, pienso yo, ¿por qué no lo pensé? Me siento como ignorante, como tonta. como una angustia Sí, sí. Pues como yo, porque, o sea, como si no tuviera la suficiente capacidad cognitiva de haber de previsto. afrontar algo. Sí, eso me genera a mí la culpa. Muchas gracias, Gladys. Como- ¿Hay alguien más? Sí, buenas tardes. Equivocación. Buenas, sí. Para mí la culpa es como la conciencia intranquila, no poder pues estar tranquilo con la mente o la conciencia más bien no poderla tener tranquila por algo que me marca o que me pasó, ¿sí? Que ya no puedo remediar. Eso para mí es la culpa, como Algo que ya no tiene solución. sí, como la conciencia intranquila. Bien, muchas gracias. Es todo lo que hemos dicho, ¿cierto? La culpa se siente por hacer y por no hacer, ¿cierto? Cuando estoy en falta o cuando no. Sí, si hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Sí, cierto. Tiene un montón de pensamientos y un montón de sensaciones. Entonces, lo podemos resumir, ustedes me dicen si están de acuerdo, como una experiencia que se siente de romper
o una sensación interna de haber dañado, por hacer o por no hacer. ¿Cierto? Eso está como está, porque yo no hice o hice que se rompiera o se dañara. Y en mi conciencia, como nos compartían ahorita, está, digamos, muy vivo ese recuerdo de lo que hice o no, que tiene a esto, llámese objeto, persona, situación, relación, en estas condiciones, entre comillas, dañadas. ¿Cierto? Más o menos así se siente la culpa. Pero hablábamos ahorita que la culpa no viene sola, viene cargada también de una sensación de tristeza, de vergüenza y también un poco de soledad, porque esa sensación interna generalmente hace que yo me aísle y que no quiera que el otro vea eso que yo ya vi, que fue lo que dejé de hacer o lo que hice que causó daño, por la vergüenza misma. Hay algo en mí, cuando yo siento culpa, hay algo en mí que si el otro lo sabe, se desconecta de mí, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a algo fácil, cuando yo quiebro el vaso de Doña José, aquí en la fundación, quebré la porcelana más preciada que habían hecho los chicos en clase y se me cayó, se me quebró. Hice un daño, ¿cierto? La rompí. Y entonces me genera culpa y esa sensación de vergüenza hace que yo sienta que deba esconderme porque hay algo en mí, que fue esa acción, que yo sé que si el otro, vamos a decir doña José, o ustedes que también cuidan tanto a Sanafe, se dan cuenta que yo lo hice, se desconectan de mí, o ya no me ven igual, o van a decir, Lisa, ¿cómo lo dañó? ¿O qué es eso? ¿Cierto? Y entonces cuando yo siento que de parte del otro va a haber una desconexión, un reproche, un juicio, un reclamo, me aíslo y es donde aparece la soledad también. Tenemos que preguntarnos entonces, porque la culpa parece muy fácil y a veces no hemos dañado nada, a veces no tiene nada que ver con nuestra responsabilidad y aún así nos atraviesa y creemos que somos responsables de algo que no, que nada tiene que ver. Entonces preguntémonos cuál fue la conducta inapropiada. Frente a eso que nos genera culpa, ¿qué fue lo inapropiado? ¿En serio, con intención, yo hice todo para que se rompiera la vasija o fue un accidente? Porque si fue con intención, pues tendré que ver cómo resuelvo y cómo respondo ante ese acto que hice. Y si fue con intención, no significa que no tenga responsabilidad. Claro que la tengo y que tenemos que solucionarlo, pero se siente diferente porque fue un accidente o porque no fue una conducta que adrede yo quise hacer para causar daño. Pero analizando uno, Sí, me ha voy pasado, a poner esto así un poquito para que se escuche. analizando que no hay, que no lo hizo, que no podía hacerlo, no podía hacer más, de todas maneras el sentimiento de culpa está ahí. Claro, porque nos falta la solución a la culpa, que no la hemos visto. Pero todas las emociones se tienen que resolver. ¿Se acuerdan que vimos que todas las emociones se dan porque hay algo valioso que nos importa y entonces ahí es donde aparece la emoción? Pero todas las emociones no son gratuitas, traen un mensaje. La culpa tiene un para qué. ¿Yo qué voy a hacer con esto? Cuando yo me hago cargo, ya la culpa no es eterna. Me hago cargo y la resuelvo. La culpa no es mala, ninguna emoción es mala, ninguna. Todas son buenas, yo vivo enamorada de todas ellas, por eso estudié psicología. Pero todas las emociones tienen un para qué. ¿Por qué esto? Si yo siento culpa porque se me rompió la vasija, ¿para qué? Para poder resolver, para poder disculparme, pagarla, volverla a hacer, no sé, ocuparme de eso que me está generando tanta angustia. Ahí está lo que estamos hablando, de que no me estoy haciendo cargo. Cuando la culpa se mantiene eterna, me tengo que preguntar, ¿de qué no me estoy ocupando? ¿Qué estoy dejando pasar? Que vuelve y me genera la misma sensación. Dime. Es que tenemos a los seres humanos que yo creo que nos sentimos culpables, sí, pero es que nos centramos solamente en lo malo y no vemos lo bueno. Nos quedamos solamente con el síntoma, pero no vamos a la raíz. Estamos de acuerdo. Entonces, por eso, Estamos absolutamente de acuerdo. Estamos en que ni siquiera sabemos qué fue lo inapropiado, sino solo la sensación. Pero además no nos estamos haciendo cargo, porque cuando uno se hace cargo, uno también ve lo bueno. Y es más fácil seguir adelante.
Les dije que íbamos a tener otro momento con la música, que espero que ahora sí los de la casa me escuchen. Dame un segundo, ya te doy la palabra. Con lo de la música, y para eso vamos a usar la misma imagen. Listo, en la misma silueta. Dime. La pregunta es hacer también, o si me estoy haciendo cargo de demasiado. Claro. Es eso también. Pues si me hago cargo de demasiado, lógicamente. Pues además, si te estás haciendo cargo de algo demasiado ajeno, por ejemplo, a veces cargamos culpas que ni siquiera nos corresponden, porque la pregunta tiene que ser hacia mí. ¿Cuál fue mi conducta inapropiada? Ninguna, mía ninguna. Entonces, ¿por qué me permito atravesarme así por la culpa? Si la conducta es de otro, ¿cierto? Tengo que tener muy claro qué es lo que me pertenece a mí y qué es lo que pertenece al otro para poder ocuparme y hacerme cargo de eso. Porque si sigo aislándome, sin ocuparme, me desconecto. Y cuando me desconecto, sufro. La culpa es una de las emociones que más genera sufrimiento. ¿Cómo nos fue? ¿Bien? ¿En qué parte del cuerpo la sintieron esta canción? ¿Dónde la apuntaron? Cuello, pecho, cabeza. El micrófono, espera. Un momentito. Ya. Creo que no sale. Hermosa la letra. ¿En qué parte del cuerpo la sintieron? Cabeza, pecho, pecho también. En la casa donde la sintieron, en el estómago, en la piel, en la piel. En el corazón. Detrás de la hoja, donde En el tienen la corazón. silueta, vamos a tener 5 minuticos, no nos vamos a demorar mucho, escribiéndole a la culpa en la parte del cuerpo donde la sintieron. Es decir, la culpa que siento en la cabeza, la culpa que siento en el pecho por esta situación que todavía duele y que todavía siento que hace daño, le quiero decir esto, lo otro. No lo vamos a compartir, pueden escribir, son libres. Solamente el límite que les voy a poner es de tiempo, pero pues porque nos falta otra actividad y quiero que cerremos bien. Pero quiero que le escriban a la culpa con todo lo que hemos aprendido hoy y con eso que acabamos de escuchar también. Acuérdense de la parte del cuerpo que les habló con la canción. Tengamos en cuenta la piel o la cabeza o el pecho o el estómago. Eso que nos habló ahorita cuando sonaba la canción. Varias, con varias.
Listo. Pueden seguir escribiendo. Eliana les va a compartir por el chat a quienes están en casa otro video que les voy a poner mientras terminan de escribir. Es cortico, es un audio que se llama ¿Qué hago con la culpa? Porque es que la culpa es demasiado encartadora. Entonces, mientras seguimos escribiendo, vamos a escuchar este y los que están en casa pueden abrir el link y ya les digo cómo seguimos. ¿Alguna vez te has identificado con la emoción de la culpa? Casi cualquier persona en este mundo nos hemos sentido culpables en algún momento de la vida. Y en realidad, esta no es una emoción mala o negativa. Recuerda que todas las emociones tienen un propósito y todas llegan a nosotros con una misión. El problema con la culpa es que es una emoción un poco complicada de entender y no sabemos relacionarnos con ella de forma saludable. Empecemos por entender cuál es el objetivo de la culpa. Cuando esta emoción aparece, viene con un mensaje muy claro para ti. Te quiere decir que hiciste algo que rompe con tus estándares. Es muy importante detenernos a entender el mensaje para que no nos lleve a su lado oscuro. Establecer estándares es un proceso totalmente diferente para cada persona. Puede depender de nuestro entorno o de nuestra experiencia de vida, inclusive hasta de nuestra personalidad. Pero como todo en la vida, es importante entender nuestros estándares para saber si realmente son funcionales o de plano no lo son. Déjame ponerte un ejemplo para que te quede más claro. A lo mejor te sientes culpable porque le dijiste una mentira a tu pareja. En este caso, tu estándar es el valor de la honestidad. Por lo que tendrías que preguntarte si ser una persona honesta es algo que es importante para ti. O tal vez lo que te hizo sentir culpa fue que te diste un día de descanso y no hiciste nada que consideres productivo en 24 horas. Aquí el estándar que habría que cuestionar es la sobreexigencia y el hecho de no permitirte descansar. ¿Logras ver la diferencia entre los dos escenarios? Ahora, incluso cuando estás en una situación en la que confirmes que efectivamente rompiste un estándar que es importante para ti, deja que la culpa cumpla con su objetivo. Ayúdate a ver por qué está ahí y luego déjala ir. Este es el paso que a veces es el más difícil de dar. Nos podemos estacionar ahí por horas e incluso por días. Y es bastante complicado salir de este ciclo eterno de pensamientos obsesivos y un diálogo interno negativo. Pero te voy a preguntar algo. ¿De qué le sirve a la persona a la que le mentiste que tú pases noches sin dormir, pensando en lo mal que estuvo haber dicho una mentira? De nada. De absolutamente nada. Por eso es tan importante dar ese salto de la culpa a la responsabilidad. Un ingrediente que es básico para hacerte este camino más fácil es la autocompasión. Recuerda que al final del día somos seres imperfectos, que como todo el mundo, cometemos errores de vez en cuando. Y eso no te convierte en una mala persona. Busca formas de aligerar el proceso y de que la situación
crezca más de lo necesario. Háblate con amor y respeto. Acepta tu vulnerabilidad. Haz las paces con tus errores. Cada vez que te sientas culpable por algo, repítete esto. Soy un ser humano imperfecto y tengo derecho a cometer errores. Hoy logro ver que mis acciones tienen un efecto en la gente que me rodea y me hago responsable de eso. Haré lo que esté en mi poder para enmendar mi equivocación y me doy permiso de seguir adelante. Y ya por último, Ay, perdón. Ya no me veo. Ah, ya se iba terminando. No, no, sin culpa, yo me hago responsable, yo les digo cómo iba a terminar. Venga, yo conecto eso. Hay una, hay una palabra que nombran ahí y era con la que iba a cerrar, tranqui. O sea, y era la compasión, ¿cierto? Somos muy compasivos con el otro, a veces demasiado, a veces somos demasiado empáticos, menos con nosotros. La compasión para nosotros a veces no está ni siquiera. Y la compasión es ese sentimiento de ternura o de identificación que nos impulsa a aliviar o evitar el sufrimiento. El audio que corté hablaba al final de la ternura, de lo importante que es que seamos tiernos con nosotros cuando nos equivocamos, porque a veces somos muy duros y somos los primeros en darnos látigo y en hablarnos feo y en decirnos lo mal que lo hicimos. Claro, tenemos que hablarnos con más ternura. Sí, te equivocaste, pero entonces, ¿cómo vamos a resolver lo que decía ella? ¿Cómo me hago responsable? Y en la canción, Vanessa Martín nos hablaba de algo que es una palabra que a mí me encanta usar cuando estoy en un espacio individual con los usuarios o con los pacientes, que es una tregua. Date una tregua. Una tregua es cuando hay una batalla campal y ninguno de los dos va ganando, o sea, vamos pero mal y tenemos que darnos un momentico de tregua, ¿cierto? Ey, ni ustedes atacan ni yo ataco. Un momentico, respiremos, recuperémonos y ya luego vemos si seguimos o no peleando esto. Démonos una tregua con nosotros mismos, porque es que a veces la batalla más dura es con nosotros, con lo que sentimos y con lo que pensamos. Entonces, un momentico, hay una pausa. Ninguno de los dos está ganando esta batalla, ni mi cabeza, ni mis sensaciones, ni yo. Entonces, paremos un momentico, no nos demos tan duro y con mucha compasión evitémonos o aliviemos ese sufrimiento que ha generado la culpa. Ahorita hablábamos que duraba mucho, yo te decía, no hemos llegado a ese antídoto o a esa forma en la que se resuelve. Ahí está. Realmente es fácil. Démonos una pausa, tengamos una tregua y tengamos compasión. Entonces, la parte con la que vamos a cerrar esta actividad es que ustedes tienen una hoja en blanco. Y quiero que en esa hoja, distinto a lo que escribimos de la culpa, nos hablemos con mucha compasión. Cada uno le va a escribir una carta a cada uno. Una carta que puede ver mañana, en una semana, en un mes. Entonces, de Josefina para Josefina, de Mabel para Mabel, de Dora para Dora, de Luisa para Luisa. Una carta que yo sé que con mucha compasión, el día de mañana, cuando la lea, me va a reconfortar y me va a ayudar a recordar lo importante que es la ternura conmigo.
Pueden seguir escribiendo, sigan ahí. Yo voy a ir cerrando. Este es el sentido que tiene la culpa. Tiene un sentido que nos hace preguntarnos para qué esto, cómo me ocupo y sobre todo que nos recuerda ser compasivos. Es la emoción que más nos debería recordar que tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, ¿cierto? Que no nos dé vergüenza hablarnos con ternura, que todo el tiempo recordemos que el sentido que tiene cuando la culpa cuando aparece en mí es que yo pueda también hablarme bonito. Con eso termino esta charla, no sé si tengan preguntas, si el chat o algo, o ya, pues finalizamos, guarden la carta, eso les va a servir en un momento difícil para recordarnos lo importante de hablarnos bonito. María Echavarría nos dice que muchísimas gracias por compartir estos temas que son de muchísima ayuda en el día a día. Gracias a María. Dime. Y tengo una duda, ¿cierto que la culpa es como hija de miedo? Es otra emoción. Las emociones básicas que fueron de las que hablamos al principio se van como mezclando, entrelazando, se van volviendo complejas y puede surgir la culpa. Entonces, puede ser una hijita del miedo y otras más. Gracias. Puedo hacer una pregunta a ustedes.
Los humanos. Los humanos de culpa. Bueno, ante todo, darle las gracias a Luisa, porque realmente qué tema tan interesante. Yo les digo que yo escribí algo así, como que digo, qué bueno que me miraras, me estoy escribiendo, con los mismos ojos que ves a los demás, porque realmente uno se tira muy duro, o sea, y todo, desde la enfermedad hasta que esté aliviado, desde la tristeza hasta la alegría, todo es culpa mía, ¿cierto? Entonces, qué bueno que lo de hoy saquemos eso, mirémonos como miramos a los demás. O sea, si yo veo que Luisa tiene algo que no digo, no, ella lo hizo bien, ¿qué importa? Pues si yo lo hago, me castigo y toda la vida, ¿no? Entonces, veámonos con ojos misericordiosos, es que mirar al otro. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todos por participar. Esperamos que el próximo mes estén aquí. El presencial es delicioso. Para el próximo les tendremos otro ventiladorcito, pero vengan, que esta casa es de ustedes. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Chao. Chao.